Bueno, estamos otra vez en vivo. Hoy es el día 29 de junio del año 2020. Si no me equivoco, hoy es día de San Pedro y San Pablo. Sí, ¿no? Sí, el 24 es día de San Juan y el día 29 es día de San Pedro y San Pablo. Así que si te llamas Pedro o Pablo, saludos y felicitaciones. Parece que esto ya no se usa, ¿no? Esto de celebrar el día de los santos. Bueno, parece que estoy en vivo, parece que no tengo problemas. Estoy regresando otra vez porque a las puras 10 de la noche, tiempo mío, comencé, pero hubo unos problemas con la calidad del audio y parece que con la transmisión también, porque aquí tengo un monitor que me está indicando pues la velocidad y la transferencia de datos y estaba en cero, lo que quiere decir que probablemente no estaba. Yo estaba hablando como loco aquí, no estaba transmitiendo pues a nadie, ¿no? No había nadie del otro lado. Karen, no, perdón, ¿cómo se llama esta muchacha? Katie o Karen, perdóname, se me olvidó tu nombre. Me estaba escuchando, me dijo que me escuchaba mal, pues, ¿no? Que el audio se escuchaba terrible, que se escuchaba con. Ah, Kate, gracias, Kate. Ahora sí dice, estamos perfecto, me da muchísima alegría. Bueno, vamos entonces a regresar a la casilla número 1. Me da mucho gusto que estén aquí, me da gusto hablar con ustedes, me da gusto que estén aquí un lunes, ya, y que espero pues que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan podido disfrutar pues del descanso que es necesario y también del convivir, ¿no? Dentro, por supuesto, dentro de pues las condiciones propias de la contingencia que estamos viviendo todos. Ya se va prolongando esto demasiado y muy probablemente se prolongue todavía más. Así que hay que armarnos de muchísima paciencia, muchachos. Hay que vivir día a día, hay que practicar la serenidad y sobre todo una cosa que he descubierto, bueno, de la que trato de echar a mano para poder sobrevivir, es trato de no generarme expectativas, ¿no? No pensar, no desear que las cosas se solucionen de la noche a la mañana, porque eso no va a ocurrir. Esto ocurre demasiado, esta manera de pensar, esta forma de pensar es muy propia de los niños, ¿no? Los niños tienden a ser impacientes, ¿no? Ya llegamos, ¿cuánto nos falta para llegar? Ya se acabó esto, quiero ir a mi casa. Y entonces nosotros los adultos que estamos sometidos a esta presión tan extraordinaria, pues tendemos a reaccionar de la misma manera, como que una especie de psicología infantil florece de pronto, ¿no? Entonces, no generar expectativas me ha ayudado bastante, ¿no? Es decir, no tengo más expectativa que vivir el día de hoy y nada más. Y eso sí, el día de hoy lo tengo ocupado con muchísimas tareas. Tengo aquí, por ejemplo, estaba escribiendo, tengo aquí un plan de ruta de mis artículos, de las cosas que escribo. Además, bueno, por fortuna estoy estudiando. A mis años he vuelto a la universidad, a otra maestría. Pero todo es online, entonces me pongo a estudiar, hago mis notas, hago mis tareas, porque son profesores muy estrictos y eso me va entreteniendo, ¿no? Mientras tanto, pues va un día detrás de otro, van las semanas detrás de otras y pues obviamente por lógica pura estamos cada vez más cerca del final de todo esto. A propósito de la pandemia y a propósito de la cuarentena, una cosa que resulta evidente durante todos estos días es que nos enfrentamos al miedo. Y el miedo es un viejo conocido mío. Yo no sé si has visto alguno de mis videos con anterioridad. Y seguramente en alguno de ellos que te haya tocado ver, he hablado yo del miedo. Porque el miedo ha sido un enemigo personal desde que yo era muy pequeño. Pero yo no lo sabía. Esto lo he descubierto con el paso del tiempo, ¿sabes? Con la adultez, con la experiencia. He volteado hacia atrás y me he dado cuenta de que muchas situaciones que yo vivía cuando era niño en realidad eran la expresión de una persona ansiosa. Pero nadie a mi alrededor lo sabía o podía identificarlo, mucho menos yo, ¿no? Siendo un niño, ¿no? Pero ahora lo entiendo. El caso es que el miedo es no solamente un enemigo personal, sino es un enemigo colectivo. ¿Se habrán dado ustedes cuenta de que el miedo parece ser como el coco de nuestra era?
Yo hace poco leía a una persona que muy oportunamente hablaba de la civilización del miedo. Y esta persona decía que eh, nunca como hoy los seres humanos nos sentíamos tan atacados o vulnerables. Y eso nos generaba, disparaba un miedo constante. Y este miedo constante, ojo, nos hace siempre menos inteligentes. Y hay una razón fisiológica para ello, ¿no? El cerebro humano pues, está dividido en tres partes, que yo no soy un experto en la materia, pero vamos a simplificarlo en tres partes. Una parte medular, central, que es como una alcachofa, que es el cerebro reptil, el cerebro más básico. Una parte masiva y una parte, la tercera parte, la más sofisticada, que es la corteza, ¿no? Entonces, en la corteza es donde ocurren los procesos mentales más sofisticados, los procesos intelectuales. En cambio, en la parte medular y en la parte media ocurren procesos básicos, ¿no? Instintivos, reactivos, digamos que es el cerebro animal. Y la parte de la corteza es el cerebro humano, netamente humano. Bueno, cuando nosotros estamos acotados por el miedo, sucede que pues desactivamos la corteza, desactivamos la parte más sofisticada del intelecto. Porque una persona que se encuentra o que cree que se encuentra en una situación de riesgo, pues lo que menos necesita es ponerse a filosofar, ¿no? Pensar en Heidegger o en Platón o en Wittgenstein, ¿no? Eso no tiene la menor importancia. Lo que una persona necesita cuando está siendo atacada, ¿qué es? Bueno, estarás de acuerdo conmigo que es salvarse, defenderse a través de, pues, de la fuerza física o correr, ¿no? Escapar. Entonces, cuando nosotros vivimos con un miedo constante, nosotros tenemos menor fuerza de intelecto. Tenemos una menor fuerza de intelecto. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Bueno, toda esta introducción, toda esta larguísima introducción para hablar de los miedos. Entonces yo le llamo a la charla de hoy ¿de qué tienes miedo? ¿De qué tienes? ¿Es fácil identificar el miedo? Yo tenía un amigo que decía, bueno, él era psicólogo, si tú identificas tu miedo ya vas de gane, porque ya sabes cuál es el rostro del enemigo. Pero yo tengo mis asegúnes, yo tengo mis dudas. Lo que quiero decir, muchachos, es que el miedo a veces no responde a un enemigo visible. Uno, por ejemplo, si va caminando, eso pasa mucho en México, ¿no? Donde yo viví hace mucho tiempo. Vas caminando y de pronto de una casa ladra un perro, ¿no? Y tú vas en lo tuyo caminando y pegas un brinco, ¿no? Y el corazón empieza a latir. Obvio que lo que ocurre ahí es una amenaza física, concreta, real. Hace muchísimos años, cuando vivíamos en las cavernas o en las ramas de los árboles, las amenazas no eran pocas. Podrían ser, pues, animales de todo tipo, ¿no? Depredadores o serpientes. Pero también podrían ser otras personas, ¿no? Que nos atacaron, ¿no? O nos atacaban. En fin, pero hoy en día las amenazas de ese tipo en muchas partes del mundo pues no son tan evidentes, o sea, no son tan frecuentes. Entonces, los miedos, la naturaleza de los miedos contemporáneos es más evanescente, es más difícil que nosotros veamos, así como te estoy viendo yo a ti ahora, ¿no? A los ojos, a ese enemigo que nos ocasiona tanto miedo. Entonces, yo me puse a pensar, y aquí en mi cuadernito de notas, que ya se me va a acabar, por cierto, se me va a acabar, ya me queda poquito, señal que he trabajado bastante, ¿no? Me puse un poquito a jugar y a tratar de ponerle rostro, o por lo menos ponerle palabra, ¿no? Conceptualizar esos miedos frecuentes que en primera persona a mí me agobian, y los voy a compartir contigo para ver si se corresponden con tus propios temores, ¿no? Ahora, que si eres una persona que no tiene miedo, que no tiene ningún tipo de miedo, o que no tiene miedos patológicos, pues bien, te felicito y te envidio. ¿Cuál es el miedo más universal, el que unifica a todos los seres humanos? Esa pregunta, y aquí me está saliendo lo profe, ¿no? Haciendo preguntas retóricas.
Esta pregunta es muy fácil de responder. El miedo más universal de todos es el miedo a la muerte, el miedo al morir. Yo todavía recuerdo siendo muy niño el momento en el que yo me di cuenta de que me iba a morir. No lo sé por qué. Te mentiría si te digo que estaba en tal parte y sucedió una cosa concreta, porque eso no es cierto. Pero recuerdo que esa noche me fui a la cama pensando, pensando y pensando. Y le pregunté a mi mamá. Y es curioso porque yo no, o sea, yo de pronto me di cuenta que los seres humanos, exactamente, Kate, el miedo a la muerte. Los seres humanos tenemos miedo a la muerte propia, por supuesto. Pero yo era niño en ese momento y entonces yo estaba con mi mamá y mi mamá se estaba riendo porque me decía, a ti te falta muchísimo para morirte, no te preocupes. Y entonces yo me acuerdo que le dije, no quiero que te mueras tú. Y me dijo, ¿por qué? Entonces yo le dije, mira mamá, si tú te mueres, yo no puedo vivir. Entonces ella se rió y me dijo, mira, en este momento te parece así, pero va a llegar un momento en tu vida en el que va a ser absolutamente posible que continúes viviendo y además necesario que continúes viviendo cuando yo me muera. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Es un miedo ontológico, y perdónenme la palabra, ¿no? La palabreja. Es un miedo ontológico, es decir, es un miedo metafísico. Tenemos miedo básicamente a dejar de ser. Esa es la raíz del miedo de la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros dejamos de ser, ocurre un tajo, una interrupción radical en el flujo de la vida. Los seres humanos, el ser, pues para seguir utilizando esta terminología filosófica, el ser quiere continuar siendo. Todo lo que hace es tratar de perdurar, de asegurar su existencia. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos hacia adelante y visualizamos un hecho incontrovertible que es la muerte, entonces nosotros sentimos un miedo trepidatorio, miedo profundo, porque que mueve los cimientos de nuestra propia existencia. Por eso pues, tratamos de no pensar y nos anclamos, para salud nuestra, nos anclamos en el presente. Hacemos del presente un presente sin orillas, un presente interminable. El presente es una forma de la eternidad social, ¿no? Nosotros no pensamos en el día a día, en el mañana ni en el futuro. Todo está aquí, todo lo que tenemos que hacer está aquí con nosotros. El ser, es decir, tú y yo, el ser humano, es un hacedor de proyectos. De hecho, el ser es un verbo, si te fijas. Entonces, el ser no alude tanto a la persona como al proceso a través del cual nos volvemos personas. ¿Y cuál es el proceso a través del cual nos volvemos personas? Bueno, por ejemplo, hablar, el habla. Se me ocurre, ¿no? El que yo esté hablando contigo ahora mismo es una manifestación precisa del ser. Yo estoy cumpliendo en el tiempo y en el espacio un proyecto personal, un proyecto de comunicación. Pero puede ser una cosa más simple. Puede ser, por ejemplo, hacer un pastel. A mí me gusta mucho esta analogía porque es más fácil de visualizar, ¿no? Interpela más a los sentidos. Hacer un pastel, nosotros traemos ingredientes, seguimos una receta, seguimos los pasos de la receta y al final del día tenemos un pastel. ¿Ya? Nosotros incidimos en la realidad. El ser humano, y esto lo dice Heidegger de una manera maravillosa, el ser humano es el único ser, bueno, sí, el único ser que donde ve objetos distintos es capaz, por diferentes que sean, es capaz de construir un proyecto. Y basta ir a las ciudades, ¿no? Ver lo maravilloso, lo maravillosas que son. Las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, con todos los defectos que pueda tener la vida urbana, pues ahí hay una cantidad increíble de talento puesto al servicio de un proyecto, que es la comunidad, ¿no? Bueno, ese sería el miedo número 1, muchachos. El miedo número 2. ¿Qué otro miedo tenemos los seres humanos que sea un miedo universal? Tenemos miedo al fracaso. Ese es el segundo miedo. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos somos seres gregarios.
yo tengo, para mí, es decir, yo creo que el asunto del miedo al fracaso por cuestiones estrictamente culturales es un miedo que tradicionalmente, ojo, ha estado más ligado a los varones, ¿no? Pero hoy en día, en el siglo XXI, ahora que las personas en general, hacemos las mismas cosas y tenemos pues los mismos derechos y tenemos también las mismas ambiciones, pues se puede hablar de que el miedo al fracaso es un miedo universal, un miedo mucho más extendido, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo al fracaso? Bueno, porque no queremos ser derrotados. Recuerda lo que acabo de decir hace un minuto. El, el ser quiere perdurar siendo, quiere ser, quiere perdurar en su ser, continuar siendo. Entonces, la derrota es un anticipo de la muerte. Si tú has trabajado por un proyecto a lo largo de mucho tiempo, es decir, tú le has dado vida a ese proyecto, le has dado vida porque, perdón, voy a tomar un traguito porque ando con la garganta un poco. ¿Por qué le has dado vida? Porque le has dado lo que la vida es, le has dado tiempo. Entonces tú has invertido ese cronocapital que es el tiempo en un proyecto, esperando que ese proyecto se mantenga en pie y, lo más importante, que dé sus frutos, y entre sus frutos, quizá uno de los más importantes es el reconocimiento. Nosotros construimos proyectos porque queremos ser reconocidos. Construimos proyectos para otros. No vivimos en una isla, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros fracasamos, vamos a suponer que yo soy un empresario, ¿no? Y que monto mi pequeña empresa y tengo todos los planes bien calculados y estoy seguro de que me va a ir bien y la gente a mi alrededor me apoya, etcétera, etcétera, y resulta muchachos, que me va mal. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede pasar. Porque a veces no soy yo, no es mi talento, ni mi falta de disciplina, ni los materiales que utilicé. A veces, muchachos, es la coyuntura, a veces son las circunstancias a mi alrededor, ¿verdad? El timing, como dicen en inglés. Y entonces, ¡pum!, se va todo al carajo. Todo el tiempo, el dinero, todas mis ilusiones, mis trabajos, mis esfuerzos, se van por la borda. Y me quedo con un montón de cenizas en las manos. ¿Quién sufre ahí? Sufre mi ego, ¿no? Es un golpe duro. Todas mis expectativas, las que yo tenía aquí en la cabeza, se fueron, o sea, no se cumplieron. ¿Y qué hago en medio de la desolación? Es como el juego de las serpientes y las escaleras, ¿se acuerdan? Que escalera, subes, serpientes, abajo, y ahí estamos en una pugna constante por llegar a la meta. Pues ¿qué sucede? Bueno, que tengo que volver a empezar. Pero ¿se puede empezar cuando tengo ahí un ojo con tremendo moretón? Es difícil, es difícil. Por eso es tan importante trabajar acá la mente, ¿no? Y eso nos enseñan poco, nos enseñan poco. Una persona que tiene lo que hoy se llama la inteligencia emocional, bueno, los últimos 30 años ha existido este término, ¿no? Pero que ahora se ha popularizado más. La inteligencia emocional precisamente implica esta capacidad de autorreflexividad, ¿no? De sabernos, de conocernos y de recomponernos, que es lo más importante. La inteligencia emocional nos prepara para reducir el tiempo de recuperación cuando nosotros caemos. Y eso es maravilloso. Una persona que no tiene inteligencia emocional, por más brillante que sea intelectualmente, puede esperar toda una vida para recomponerse de un golpe que, pues, experimentó. Y eso es terrible, porque la persona tiene ciertamente talentos, muchachos, pero no sabe cómo administrarlos. Entonces, en la raíz del miedo a la derrota se encuentra precisamente esto. No quiero perder. No quiero fracasar. No quiero tener que enfrentarme a mí mismo herido, ¿no? Porque si fracaso es una herida y eso
Eso hay que decirlo como es, ¿ya? Y bueno, ni modo, pues hay que sanar, ¿verdad? Otra cosa, ¿no se han fijado que muchas personas no dan un paso hacia adelante en la vida precisamente porque quieren evitar el fracaso? Es un mecanismo digamos, de precaución o de preservación. Mira, para que no me pase nada, mejor no hago nada. Me quedo en mi casa, me tapo, me pongo a ver Netflix y así pasa un día y otro y otro y otro. Y pasa en muchas áreas de la vida, no solamente en las de tipo económico, ¿no? No, también en las de tipo interpersonal, en las relaciones de pareja, ¿no? O romantics, como dicen aquí, ¿no? Relaciones románticas. Y esto me parece terrible porque perdemos muchísimo más de lo que ganamos. Sobre todo conforme uno se va haciendo más viejo, uno va comprendiendo que muchos de los temores que tuvo eran infundados, ¿no? Uno no quiere. Una persona que fracasa es una persona que muere socialmente. El ego se siente machacado. Es el famoso temor al qué dirán, ¿verdad? Uno no sabe lo que dicen los otros, pero uno supone lo que dicen los otros y uno supone que dicen lo peor, que nos están destruyendo, que están murmurando, cuando en realidad seamos lógicos, lo más probable es que la gente esté ocupada en lo suyo. El ego nos convence de que somos tan importantes. Bueno, somos importantes para nosotros mismos, ciertamente, pero nos convence de que somos tan importantes de que todos nuestros amigos están hablando de nosotros todo el tiempo, lo cual, si lo pensamos bien, es una absoluta estupidez. Bueno, vamos derecho al tercer punto porque el tiempo va muy rápido, ya 22 minutos. El tercer miedo, otro miedo muy común en nuestro tiempo, me parece que es un miedo reciente y tiene que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos, es el miedo a la pobreza. Es el miedo a la pobreza que es fácil visualizarlo como el miedo a la pobreza material, ¿verdad? Es decir, a no tener recursos económicos, a no tener dinero. ¿Ya? Es lo más fácil del mundo porque uno asocia el dinero ¿con qué? Con el prestigio. El dinero es la forma visible del el triunfo, ¿verdad? Y la pobreza sería la forma visible del fracaso, para resumirlo de una manera muy, muy sencilla. La cosa, muchachos, es que va más allá de eso. ¿Por qué tenemos miedo a la pobreza? Solamente porque tememos ser desclasados, ser desprestigiados de cara a los demás. ¿Qué tal que pensamos que, por ejemplo, que esta es una raíz que se me ocurrió explorar hoy? El miedo a la pobreza es sobre todo el miedo a la inseguridad. Y no me refiero a la violencia, a los asaltos, no. Me refiero a la... Tal vez debí usar otra palabra. Me refiero a la incertidumbre. Nosotros vinculamos el dinero a la certidumbre, a la certeza. Y es muy fácil, ¿verdad? Si yo tengo $1,000,000 en el banco, pues yo sé que mañana me puedo comprar un coche o no si no quiero, ¿no? ¿Ya? Pero lo sé. Y eso me da poder, un poder de adquisición material. Y eso me da certeza. Mi relación con el mundo material en el que vivo se estabiliza. En cambio, cuando yo no tengo recursos económicos, pues estoy literalmente a la deriva. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que mañana yo necesite, por ejemplo, ir con el médico, Dios guarde la hora, y yo necesito pues ahí sufragar unos gastos, ¿no? Sacar ahí la lana. Y no la tengo. Es un miedo legítimo. Me parece que es un miedo legítimo. Es una forma de entender el miedo a la pobreza más allá del prestigio social y de la vergüenza social, ¿no? Que es una cuestión meramente cultural y que pues se ha hablado mucho de esto ya, con anterioridad. Entonces las personas muchas veces, como consecuencia de este miedo, pues las personas dicen, bueno, la forma en la que yo puedo tranquilizar mi mente, mi miedo, es trabajando mucho, produciendo mucho, acumulando mucho billete. Y hay personas, ejemplos sobran, ¿no? Personas que han vivido toda su vida como burros o como mulas ahí atados a una rueda de molino, dando vueltas y 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 vueltas, porque el trabajo
es para ellos la vía de generar tranquilidad mental. La verdad, muchachos, es que no hay dinero que alcance para una mente ansiosa, porque la mente ansiosa es creativa. Entonces yo digo, voy a ponerle una cantidad. Yo necesito $1.000.000 para ser feliz. Bueno, vamos a suponer que yo tengo $1.000.000 y de pronto me doy cuenta que el mundo a mi alrededor en realidad no cambia tanto. ¿Ya? Sí, sí puedo tener placeres momentáneos, pero invariablemente volverá otra vez la preocupación, volverá otra vez la angustia y entonces diré, oh, necesito más. A lo mejor son 2 y ahí voy, y después 3 y después 4 y esto obviamente no tiene fin. La raíz del miedo está en otra parte, está en otro lado. Ese sería el punto número 3. Voy a ir directamente con el punto número 4. Y esta parte me cuesta un poco de trabajo a mí desarrollarla, ¿no? Y se refiere al miedo a la soledad. Y digo que me cuesta un poco de trabajo desarrollarla porque yo creo que, digamos que este ha sido un miedo que yo no he tenido. ¿Ya? Yo sé que para algunas personas, por ejemplo, yo tampoco creo que haya tenido el miedo a la muerte. Miedo al fracaso y a la pobreza sí, pero a la muerte y a la soledad me parece que no, me parece que podría morirme sin ningún problema. Eso sí, me da mucho miedo el dolor, el padecer, la incapacidad, eso sí. Pero la soledad tampoco es algo que me cuestione, ¿no? Que me preocupe. Sin embargo, yo no dejo de ver que es un problema bastante común, es un miedo bastante común. Y he tenido amigos, amigas, que me lo han manifestado así, sobre todo personas que tienen problemas o han tenido problemas para tener ¿cómo se llama esto? Una relación de pareja, pues sólida, estable, productiva. No han encontrado, como se dice muy cursimente, su media naranja, o como se dice en inglés, su significant other, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, si estas personas siguen así, van generando una especie de miedo que se va amplificando, y que incluso llega a ser paralizante para algunas personas. Y sobre todo es un miedo que distorsiona, como todos los miedos, ojo, todos los miedos distorsionan nuestra capacidad para comprender la realidad. Entonces, digamos que nuestra lectura de la realidad es errónea, es una lectura exagerada. Exageramos las formas, amplificamos todo, lo distorsionamos, pues, ¿no? Entonces, en el caso de la soledad lo he visto bastante, ¿no? Porque el ser humano es un ser gregario, muchachos. Nosotros hemos sobrevivido como especie porque hemos tenido la capacidad de trabajar juntos. ¿Qué está ocurriendo ahora con la cuarentena que va para centena, que irá para no sé cuántos días más? Bueno, que de pronto las personas se encontraron en una situación inédita. No podían salir a la calle, no podían reunirse con sus amigos, no podían ir a un bar, no podían ir a una fiesta, y sintieron de pronto sobre sus espaldas pues un peso enorme. Somos seres gregarios, necesitamos a los demás para cumplirnos a nosotros mismos. Yo decía que no tenía miedo a la soledad, y no porque sea misántropo, no porque odie a la sociedad, porque los deteste, no. Lo que pasa es que a mí me va bien la vida, yo creo que porque ha sido mucho tiempo, desde los 17 años que ando girando. Entonces he pasado muchas noches solo, y uno, digamos que se acostumbra a ello, ¿no? Ahora, pues yo tengo familia, ¿no? Desde hace mucho tiempo y todo esto, pero tampoco soy un super ser social. Disfruto mucho de la soledad, disfruto mucho poder leer, disfruto mucho escuchar los programas de radio que a mí me gustan, o simplemente estar aquí en la computadora, escribir mis cosas, soy escritor. Es una rutina que tengo hecha, pero después me gusta salir y encontrarme efectivamente con mis amigos, ¿no? No con una frecuencia así exagerada, pero me gusta, cómo no, y sentarme con ellos y reírme y convivir
y tomarme una cerveza con ellos o comer carnita que tanto me gusta, que es lo normal. ¿Ya? Somos seres gregarios. Hay otra cosa. Cuando nosotros estamos solos, aunque no lo sepamos, o aunque no lo podamos reflexionar o articular así de una manera clara, sucede que tenemos miedo a la indefensión. Está trufado en nuestro cerebro que cuando yo vivo con alguien más, yo soy más fuerte. Entonces, si yo estoy solo, sobre todo cuando ya voy cumpliendo años, me da miedo enfermarme, que me pase algo y esté solo. Ya. Me da miedo de pronto no tener a alguien con quien compartir trozos de intimidad. Intimidad me refiero a mi propio ser, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Y eso es ciertamente algo que puede presentarse como una amenaza. ¿Siguen? Eso es así. Necesitamos también afecto, muchachos. Eso es otra cosa que se me andaba pasando. Necesitamos afectos. Y ahí sí, y yo creo que hay cojeo de esto, ¿no? Necesito mostrar y recibir afecto. Nunca, no he sido un tipo así que no exprese sus emociones o sus sentimientos. ¿Qué va? Todo lo contrario, ¿no? Necesito decirle a la gente que la quiero, necesito tocar a la gente, abrazar. Me encanta esto de abrazar a la gente, lo cual es un problema aquí donde vivo, porque bueno, culturalmente eso es impensable, ¿no? Mucho menos en tiempos de COVID, ¿no? Que tenemos que estar todos enmascarados y guardando una distancia, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Le tienes miedo tú a la soledad? ¿Es una limitante en tu vida? Yo creo que de todos los miedos que hemos visto, excepto la muerte, podemos hacer algo para que esos miedos bajen, ¿no? O sea, para romper las causas que me ocasionan ese miedo. Bueno, y estoy pensando que incluso en la muerte o ante la muerte, uno puede hacer cosas. ¿Qué me vas a decir si nosotros no somos inmortales? Bueno, claro que no. Pero yo creo que uno puede vivir de tal manera que cuando llegue la muerte, pues ya no tenga absolutamente nada que arrebatarnos, ¿no? Se va a llevar un chasco porque nuestro capital, nuestro tiempo, pues ya fue utilizado, ¿no? Que yo creo que es nuestro más altísimo deber. Es fácil decirlo aquí, es demagógico decirlo, pero en la vida real, en la vida diaria, vivir así al límite, vivir bebiendo hasta la última gota de nuestra existencia no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Hay muchas limitantes que nos hacen retroceder siempre. Bueno, es verdad, pero podemos avanzar, podemos crecer y esa es mi filosofía. Podemos desarrollarnos y evolucionar. Bueno, chicos, vamos 33 minutos y tengo que terminar esto porque luego ya no hay quien me aguante, ¿no? El miedo número 5, o el que tengo aquí listado como el número 5, es el más metafísico de todos. Dice aquí Kate, el ser no quiere dejar de ser, y parece que le ha gustado esa frase. Bueno, pues esto que voy a mencionar, Kate, tiene que ver con esto que tú dices. El quinto miedo que tengo listado yo aquí es el miedo al olvido, muchachos. Al olvido que seremos, ¿no? Como creo que se llama una novela así. El miedo al olvido. Bueno, dice uno, finalmente si voy a morir, pues no hay nada que pueda hacer contra el padre tiempo, ¿no? Pero al menos que me recuerden. ¿Por qué? Bueno, porque la memoria es una forma de perduración. Ustedes han escuchado esta cosa simplona, ¿no? De tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? Bueno, que son formas concretas de la perduración. El hijo pues lleva tu ADN. El libro lleva tus ideas. Y el árbol, bueno, el árbol estará ahí y será
la sombra, la sombra de alguien más, de alguien que estará vivo cuando tú ya hayas muerto. Recuerdo que en una ocasión, en una clase, yo les dije a mis estudiantes, estábamos hablando y yo les digo, ¿saben qué, muchachos? Estos edificios tienen más de 100 años, tienen como 150 años aquí. Este edificio era un aula que estaba en un edificio de la universidad donde yo doy clases, muy viejo, muy viejo. Entonces yo les dije, este edificio aquí tiene ciento y tantos años. Pensemos ahora hacia el futuro, pensemos 150 años hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Bueno, muy probablemente estos muros seguirán aquí. Yo no sé si vaya a haber estudiantes todavía aquí, pero vamos a suponer que hay estudiantes dentro de 150 años. ¿Saben qué, muchachos? Todos nosotros que estamos aquí vamos a estar muertos. Y nadie se acordará de nosotros. Y se quedaron todos con una cara así, con unos ojos grandotes. Y una muchacha hizo así. Me dijo, no, no, don't say that, don't say that. Claro, había pinchado el nervio, ¿no? Que es el miedo al olvido definitivo. Al olvido definitivo. Queremos perdurar, y con esto voy a amarrar el círculo. El ser quiere perdurar en su ser. Es decir, el ser quiere vivir para siempre. Y ya que no puede hacerlo físicamente, bueno, acude a creencias o acude a mitologías o acude a experiencias espirituales, religiosas, que le permitan conciliar su condición mortal. Pero materialmente también puede hacer cosas, lo hacemos todo el tiempo. Una persona que amasa mucho dinero seguramente quiere generar un legado. Una persona que escribe, yo escribo, yo siempre pienso, qué maravilloso sería que dentro de muchos años alguien me pudiera leer. Y entonces digo, esto es muy poco probable que suceda, ¿no? Pero luego negocio conmigo mismo y digo, bueno, si tú organizas todos tus libros, todos tus manuscritos, todos tus textos, por lo menos existe una mínima posibilidad que alguien de tu familia te lea. Y no voy a mentirles, ¿no? Me gusta la idea de que en el futuro, dentro de 100 años o 200 años, alguien pueda leer lo que yo escribí. Ahora mismo estoy estoy creando un texto audiovisual. Hace poco estaba aquí acomodando mis cosas y me topé con un video mío del 2010, 11, puede ser. Y me asusté, ¿no? Dije, Dios mío, no tenía canas. No tenía canas. Y además me di cuenta que la piel cambia, ¿no? Es decir, se ve una piel más fresca, lozana, hace 10 años que hoy. Claro, porque estoy envejeciendo, porque me estoy haciendo viejo, más viejo cada vez, ¿no? 24 horas al día, como todo mundo. Queremos, ¿saben qué? También queremos valer. La idea de la perduración está ligada a un concepto evolutivo que es el de la selección. Si nosotros alcanzamos a perdurar es porque lo que nosotros hicimos o dijimos tenía un valor. Y eso nos confirma en el ego. Si cuando nosotros fracasamos nuestro ego muere civilmente, cuando nosotros fantaseamos en la idea de la perduración, es decir, de la selección, es decir, de que nuestro legado siga vivo, nuestro ego entonces resucita. Nuestro ego, a través de una grieta en la oscuridad, percibe una luz del otro lado. ¿Me sigue? Queremos pues evitar finalmente la disolución del ego. El ego no quiere disolverse como un alcacetzer en el agua, ¿no? Quiere continuar. Y es lo que hacemos, continuamos. Por eso yo estoy aquí hoy lunes y estuve la semana pasada y espero estar la semana que viene. ¿Ya? Bueno, muchachos, ha sido un placer enorme
a pesar de que hubo unas fallas técnicas ahí al principio. Está Kate aquí y hay otra persona, no sé quién será. Bueno, esperemos que, bueno, a lo largo de la semana otras personas puedan también tener acceso pues a esta conversación de hoy, y esperemos que en el futuro, ¿verdad? ¿Por qué no? Vengan otras personas. Mientras tanto, yo voy a tratar pues, de pensar, de indagar, de buscar aquello que pudiera ser de interés para ustedes y para mí también, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, ha sido un placer. Como digo siempre, nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.